Queridos buen gusteros, bienvenidos a La Cocina con Marco. Hoy vamos a tostando ese café utilizando una de las máquinas más populares entre los amantes de café. Le estoy hablando de la Gene CBR 101. Si estás empezando a tostar el café en casa o simplemente quieres mejorar tu técnica, quédate hasta el final de este video, porque hoy no solo te explico todo a propósito de esta máquina, sino que vamos a revisar también dos diferentes tostados. Uno clásico, tradicional, con técnica que la misma empresa recomienda de utilizar. Y el otro utilizando una técnica más moderna que, a parer de muchos expertos, te puede dar resultados mucho mejores. Y naturalmente, como en todos los videos, al final nos preparamos los dos cafés y los vamos comparando para que te pueda dar mi personalísima opinión. La Gene CBR 101 es una tostadora de café semiprofesional de tipología híbrida. Tiene un tambor rotante y un flujo de aire caliente que nos permite de tostar el café de manera bastante profesional. Muchos profesionales las utilizan muchas veces para hacer unos test antes de poner cantidades grandes dentro de las tostadoras profesionales. Su tambor rotante alcanza hasta 225 gramos de café verde, pero sinceramente te recomiendo de quedarte entre unos 150 y 200 gramos para obtener unos resultados mejores. El mismo tambor te recomienda de poner no más de esta cantidad de café verde cuando utilizas café naturales, o sea, no lavados. A diferencia de los otros métodos que habíamos utilizado en casa, esto tiene un tambor rotante inclinado de 45 grados que permite un movimiento muy constante del café. Tiene dos manoplas o perillas, una por la temperatura y la otra por el tiempo. La temperatura llega hasta un máximo de 250 grados y el tiempo hasta un máximo de 30 minutos. Lo bueno pero es que durante el mismo tueste tú puedes ir ajustando el tiempo y también las temperaturas. Así que puedes gestionar poco a poco durante el proceso del mismo tueste. Y esto, como vamos a ver durante el video, es muy útil. Además, esta máquina tiene también un sistema de enfriamiento automático. Es muy práctico, porque te permite de no sacar el café y entonces es también un poco más seguro porque no vas a tocar el tambor cuando está súper caliente, pero digamos que tienes que aprender a utilizarlo porque no es tan poderosa. Se demora un poco más a enfriarlo en comparación si nosotros lo pusiéramos, por ejemplo, en una rejilla con un ventilador o como hago yo encima de la capa de aspiración de mi cocina. Esta técnica, digamos, es mucho más rápida y te permite desbloquear inmediatamente el tueste del café. El café verde que vamos a utilizar para este test es un café amazónico de Perú del productor Fincas Los Santos. Es un proceso natural, un café de altura de verdad súper delicioso que hemos utilizado en muchísimos otros experimentos en la casa. Esta máquina ha sido construida con la idea de hacerla funcionar sin precalentamiento y la empresa te recomienda de cargar el café dentro del tambor a temperatura ambiente. Y esta será la primera prueba que vamos a hacer. De ahí vamos a abrir la parte de arriba. Como ves, tiene esta pequeña puertecita que poco a poco que va girando el tambor se va moviendo por un lado y por el otro. Le agregamos nuestro café verde y tapamos. Cuando pones el tambor, recuérdate, la flecha tiene que estar a la derecha. Bajamos la temperatura a 180 grados, el tiempo a 20, porque eso después lo podemos ajustar. Y de ahí, vamos. Como ves, aquí ahora te está indicando la temperatura que hemos puesto, o sea, 180 grados, y al mismo tiempo la temperatura que está al interior, la temperatura que ha alcanzado, que en este caso es de 77 grados en este momento. Yo, para verse mejor, voy abriendo la tapa. Tú en la casa mejor no lo hagas, porque finalmente se ve bien igual. La máquina tiene por la parte de la derecha el motor donde calienta las resistencias eléctricas, que después empujan al aire hacia el centro, hacia el tambor, y desde aquí el aire caliente se va a la izquierda. En la izquierda podemos encontrar el tubo de escape, digamos así, que tiene la característica de filtrar todo el silver skin que se va saliendo durante el tueste. Lo que normalmente en los otros experimentos se iba volando por toda la casa. Aquí decimos ser mucho más profesionales y lo filtra él. Una vez que han pasado los primeros 5 minutos, vamos a subir la temperatura
al máximo. Como podemos ver de los granos han ya cambiado color y esto es lo que se llama yellow point. O sea, desde este momento en adelante el grano que ya perdió su humedad se va caramelizando en una reacción llamada reacción de Maillard. Esta puertita que ven ahí al fondo que se mueve y cada vez que gira por completo el tambor se cae, te sirve para limpiar este escape, este pasaje de aire. Esto se puede ir tapando con café, con el mismo Silver Skin. Entonces su movimiento cada vez permite que este pasaje sea siempre limpio y el flujo de aire sea más constante. Durante el utilizo de este aparato te puedo decir que finalmente en casa no es muy ruidoso, no más de la freidora de aire que habíamos utilizado en el segundo experimento. Sinceramente creo que aquí el primer crack se va a escuchar muy bien. Han pasado 11 minutos, la máquina está a 223 grados y el café empieza a tener ya un color muy interesante. Así es casi un light, pero nosotros lo vamos a seguir porque queremos un tostado medio, queremos un café que vaya bien por nuestra Frankenstein mocha. Más adelante nos vamos a preparar también un tueste más ligero para realizar el video de la cafetera napolitana. Yo te recomiendo de suscribirte a este canal. Le tengo una sorpresa increíble y estoy seguro que este video, si eres un amante del café y de las tradiciones italianas, no te lo vas a querer perder. Así que no pierdas más tiempo, dale clic en el botoncito rojo aquí abajo, así que después terminamos de tostarnos el café. Al minuto 14 tenemos un tostado light. Miren qué hermoso que está y cómo está en forma. Es increíble, es fantástico, lindísimo. Así que vamos siguiendo a tostar algunos minutos más. Primer crack, minuto 15, escuché el primer pop del café. Desde este momento vamos a esperar unos 90 segundos. Perfecto, está. Vamos a apagar. ¿Ves? Pinchando el botón rojo empieza a salir la escrita cold, que significa cooling, o sea, enfriamiento. Recuerda siempre de accionar esta función unos segundos antes, porque esta máquina tiene un sistema de enfriamiento que funciona bien, pero digamos que tendría que ser ligeramente más rápido. Y esto significa que el café se sigue tostando un poquitito más. Y también podemos notar que el café se ha vuelto más oscuro. Terminó. Podemos sacarlo. Está todavía caliente. Nada mal, pero la próxima vez me lo voy a enfriar solo, directamente yo, desde el principio. Una vez enfriado completamente nuestro café, lo vamos a poner dentro de una bolsa que tenga una válvula de escape. Ahí adentro, el café se va desgasificando durante un tiempo que va desde los 24 hasta las 72 horas. Durante este tiempo, desgasificando, va a salir toda la CO2 que ha desarrollado durante el proceso de tueste del café. Pero al mismo tiempo, no tiene que estar al abierto, porque si no, el oxígeno iría oxidando nuestro café, haciéndole perder todas las características aromáticas que hemos desarrollado durante el tueste. Así que lo encerramos dentro de esta bolsa, eliminamos todo el aire presionando, escribimos el nombre del café y el lote que hemos hecho con la fecha para acordarnos y de ahí vamos a esperarnos 3 días. Y terminado con el primer lote, vamos a hacer el segundo experimento. Esto va a ser ya un proceso un poco más elaborado por alguien que está más experto y quiere mejorar su tueste. Es una técnica un poco más rápida que permite de tener un café con características de acidez más pronunciadas. Para poder conservar estas características se necesita hacer un tueste más rápido. Y por esta razón vamos a precalentar nuestro tambor. El precalentamiento puede durar entre unos 5 y unos 15 minutos. Yo normalmente lo hago alrededor de unos 10 minutos. No hago más solo porque me aburro esperar. Como en esta técnica vamos a tocar el tambor varias veces a temperaturas altas, yo te recomiendo de utilizar unos guantes de cocina que te protejan bien y de tener mucho cuidado. Ponemos la temperatura a 180 grados. El timer lo podemos poner a más de 20 y vamos a empezar. Pasado los 10 minutos, apagamos. Subimos la temperatura a 230.
Para no hacer bajar nunca la temperatura, cuando vemos que llega más o menos a 3 grados menos la temperatura que hemos puesto, vamos a subirla al máximo. En mi caso habían pasado alrededor de unos 7 minutos y medio. Y ahora seguimos tostando hasta cuando no llegamos al color que queremos. Pero esta vez podemos llegar justo al punto que queremos, porque lo vamos a sacar. No vamos a esperar otra vez los 8 minutos que se ha demorado antes. Lo vamos a enfriar por nuestra cuenta. Prima extracte. Entonces esperamos ese otro minuto y medio y apagamos. Tienes que tener pinchado el botón de la temperatura. Y él se pone en modalidad E y lo puedes sacar. Tenemos nuestra capa súper poderosa y vertemos el café. Como antes, vamos a poner este café dentro de una bolsita, tapamos bien, escribimos nombre, lote y día. Y también el segundo lote está, nosotros nos vemos aquí dentro de 2 días. Y mientras que esperamos estos días, yo aprovecho para enseñarte cómo se limpia la máquina. La primera cosa que tenemos que hacer es quitar esta parte del filtro y simplemente se hace moviéndolo hacia la derecha. De ahí ponemos un papel periódico encima de la mesa y giramos ese tapón a la derecha. Estas cutículas las puede botar dentro del orgánico y puede volver a cerrar la tapa. Empujas y giras hacia la izquierda. Tomamos nuestra tostadora y vamos a poner otra vez el filtro. Listo, como nueva. Han pasado los días, vamos a ver qué tal nuestros cafés. Ya abriendo la bolsa hacen un perfume intenso a café. Aquí tenemos el primer lote y aquí el segundo. Ligeramente más claro el segundo, ambos bastante uniformes, fantástico. Ahora los vamos a probar. Como método de extracción voy a utilizar la Frankenstein Moka, porque gracias al termómetro y al manómetro nos permite de medir temperatura y presión durante todo el tiempo de extracción del café. Y esto hará de manera que ambas preparaciones sean idénticas. Si quieres saber más a propósito de la Frankenstein Moka, te dejo el video aquí arriba. Y finalmente, chicos, aquí tenemos las dos extracciones. Vamos a probar primero el lote que hemos tostado después, porque nos ha venido ligeramente más clarito. Es decimos un tueste medio. Se siente la acidez, es un café muy bien desarrollado. Notas a chocolate, es delicado, a melaza, a fruta, fantástico. Café fantástico, veramente delicioso. Y ahora vamos a probar el otro. Eso también es fantástico. Esto tiene ligeramente menos acidez. Es más redondo como sabor, es un clásico sabor a café tradicional, me gusta muchísimo. Se notan más las notas a chocolate. Y tiene también un final de sabor que se queda en la boca después de haber tomado el café bastante largo, muy redondo. De verdad un fantástico café clásico. Bueno. Le puedo decir, chicos, que ambos los tuestes han sido de verdad fantásticos. Este aparato me encanta, ha sido proyectado de verdad súper bien. Me gusta muchísimo el tema que se ve bien el café durante todo el tiempo, no es muy ruidoso, y también el hecho que haya este filtro final que te permite de no llenarte la casa de Silverskin. Lo encuentro mucho más profesional en comparación a los otros métodos que hemos utilizado hasta hoy, pero claramente tiene también un precio que es completamente diferente. Podemos decir que cuesta 10 veces más que una freidora de aire. Si te interesa, te dejo el link aquí en descripción. Dicho esto, ¿puede valer la pena? Según yo sí, y le digo por qué.
Si consumas bastante café durante el año y llegas a comprar un café verde a un buen precio, en el giro de más o menos un año te has pagado el aparato. Y también puedes tostarte el café como más te gusta. Yo por mi lado me siento muy afortunado de tenerme uno y voy a hacer un montón de experimentos. Probablemente más adelante puedo hacer un otro video donde explico un poco de experimentos y cosas más que he aprendido con la experiencia. Espero que el video le haya gustado. Si le gustó, no se olvide de regalarme un buen pulgado arriba, de compartirlo en tus redes sociales y, si todavía no lo has hecho, de suscribirte. Nosotros nos vemos aquí el próximo fin de semana con un maravilloso video. Los quiero muchísimo. Hasta pronto.